Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso de estudio para intentar entender la dinámica, a veces tan complicada, del abuso psicológico. Vale, pues vamos al lío. Para que tengamos claro el camino, primero vamos a ver ese choque entre dos mundos, el público y el privado. Luego nos centraremos en el perfil de Roberto, el agresor. Y por supuesto en las secuelas que todo esto deja en Elena. Con eso sobre la mesa intentaremos entender cómo funciona esta dinámica y al final, que es muy importante, hablaremos de un espacio de apoyo. Y es que esta historia, como tantas otras, empieza con una contradicción enorme. Una que, de hecho, suele ser el núcleo del abuso psicológico. Aquí lo vemos clarísimo. El contraste es brutal. Por un lado, tenemos al Roberto que todo el mundo conoce, admirado, un encanto de persona. Y por otro, el Roberto de casa, impredecible, con ataques de ira. Esta doble cara es una locura para Elena, porque no solo la confunde, la deja completamente sola. A ver, ¿quién se la iba a creer? Si el hombre que todos adoran es el que le hace la vida imposible. Vamos a ver ahora cómo se sostiene todo esto. Hay que analizar un poco más a fondo los rasgos que definen a Roberto cuando nadie lo ve. Ojo, porque lo interesante aquí no es solo la lista, es cómo estos rasgos se conectan y forman un sistema de control perfecto. Esa necesidad de ser el centro de todo y su paranoia se mezclan con algo que vemos aquí destacado, el gaslighting. Y esto es una táctica tremenda. Consiste básicamente en hacer que la otra persona dude de todo, de lo que ve, de lo que recuerda, de su propia cordura. Es llegar a decirle que las cosas que ella sabe que pasaron, en realidad se las ha inventado. Claro, vivir en un ambiente así, pues inevitablemente deja unas cicatrices psicológicas muy profundas. Y es súper importante entender que esto no es una señal de debilidad, para nada. Son las consecuencias lógicas de un trauma constante y sostenido en el tiempo. Elena vive literalmente en un conflicto mental continuo. Por un lado, intenta reconciliar al hombre encantador que conoció, o el que ven los demás, con el hombre que la maltrata. ¿Cómo puede ser la misma persona? Ese choque, esa confusión constante, eso es la disonancia cognitiva. Y esto otro es, tremendo. La hipervigilancia. Imagínense lo que es vivir en un estado de alerta constante. Es como se suele decir, caminando sobre cáscaras de huevo. Tienes que estar todo el tiempo intentando leer hasta el más mínimo gesto para adelantarte al próximo estallido y, con suerte, evitarlo. Es agotador. Y la cosa no acaba ahí. Además de todo esto, Elena va perdiendo poco a poco su identidad. El aislamiento le aleja de sus amigos, de su familia, de cualquiera que pueda ayudarla. Va perdiendo su soberanía personal, su capacidad de decidir por sí misma. Y quizás lo peor de todo, lo más retorcido, es que empieza a culparse. La manipulación es tan constante que acaba creyendo que, de alguna forma, los ataques de Roberto son culpa suya. Vale, entonces, ¿cómo se une todo esto? ¿Cómo la patología de uno se convierte en la cárcel de la otra? Vamos a intentar entenderlo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿En qué momento exacto Elena dejó de fiarse de su propio criterio? Y la respuesta es que no hay un día concreto. Esto no es un interruptor, es un proceso lento, una demolición constante y sistemática de su confianza, hasta que la única opinión que le parece válida es la de su agresor. Y aquí vemos cómo la paranoia de Roberto no es solo un problema suyo, sino que la usa como un arma. Al convencer a Elena de que todo el mundo está en su contra, la aísla por completo. Cualquier persona que intente ayudar, ya sea un amigo o un familiar, pasa a ser el enemigo. Así se asegura de que ella dependa única y exclusivamente de él. Después de ver toda esta red de control tan compleja y sus efectos, es normal preguntarse, ¿pero se puede salir de ahí? Y la respuesta es sí, claro que sí. La clave para empezar a romper ese ciclo está en un cambio de perspectiva, en entender algo fundamental. Aquí está la clave de todo. La psicosis del otro no es tu responsabilidad y tu vulnerabilidad no es una debilidad, sino el resultado de un sistema diseñado para somatizar el control del agresor. O sea, que quede claro, los problemas de Roberto son suyos, no de Elena, y que ella se sienta vulnerable no es ser débil, es la reacción más humana y normal del mundo tras haber sobrevivido a un sistema diseñado para anularla. Entender esto es el primer paso para recuperar las riendas. Comprender cómo funciona todo esto es un paso gigante, sí. Pero para sanar de verdad, para romper esas cadenas invisibles, encontrar apoyo es que es fundamental. Y para quienes estén buscando precisamente eso, un espacio seguro, existe Yoyohali Casa del Corazón. En su comunidad de Facebook, Yoyohali MX, se puede encontrar justo eso, un lugar donde te escuchan, te entienden y te apoyan. Un refugio para personas que han pasado por situaciones como la de Elena.
Y bueno, cerramos con esta reflexión final, porque darnos cuenta de estas dinámicas no es solo algo individual. Nos obliga a plantearnos, como sociedad, qué podemos hacer, cómo podemos construir comunidades que de verdad sepan reconocer estas situaciones y sobre todo que apoyen a las víctimas de abuso psicológico. Ahí lo dejamos.